Bien, tengan muy buenas tardes, chicos y chicas de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes una jornada más de clase. Vamos a dar inicio con el desarrollo de lo que nos compete este día. Y lo primero que voy a hacer es mostrarles la guía de la semana. Ustedes saben que esta guía está disponible en la plataforma del colegio. Usted la puede descargar para tener acceso a lo que vamos a ir desarrollando esta semana. Y por supuesto saben también que si en algún momento hay alguno de los temas propuestos en esta guía que por cuestión de tiempo no se alcanza a cubrir, pues obviamente constituirá el primero o los primeros contenidos de la siguiente semana. Aquí tenemos, esta guía es la correspondiente a la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre. En este caso, bueno, hacer el paréntesis o la aclaración que el día viernes, que es 1 de octubre, no tendremos clases formales, clases oficiales dentro del horario de clases porque tenemos actividades en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña. Así que definitivamente la clase 4, que sería la clase del viernes, no la tendríamos por esa razón. Significaría entonces que clase de lengua tendríamos lunes, martes y miércoles. ¿Qué vamos a trabajar o qué vamos a desarrollar? Bueno, en primer lugar, adelantarles que vamos a empezar la unidad número 8, es decir, que antes de anotar el tema y el indicador de logro del día de hoy, vamos a trabajar en la portada de la unidad. Voy a dar un par de minutos, literal, un par de minutos, no vamos a dedicar demasiado tiempo para hacer la portada, sino que entre más rápido la hagamos mejor. Obviamente sí, intentando hacer las cosas bien, ¿verdad? Que nos quede siempre bonita la portada, sobre todo que es ya la de la última unidad. Ahora comenzamos la unidad número 8 y con esta prácticamente estamos dando por finalizadas las unidades del año 2021 de la asignatura de lengua. Y dentro de esto, el primer tema que vamos a desarrollar, que se ha programado para 2 clases, es cultura y sociedad en la España del siglo XX, específicamente el impacto de las vanguardias. ¿Qué quiere decir o qué es lo que vamos a ver en este tema? Si ustedes recuerdan, en la unidad anterior, siempre este periodo, hemos empezado a hablar ya del siglo XX. Entonces, hemos estado hablando del siglo XX en condiciones o en términos generales. Sí, hemos conocido cuáles son o cuál fue el impacto que el siglo XX ha generado en términos, digamos que del continente europeo, si lo vemos así. Hablamos también del surgimiento de las vanguardias, de las características de las vanguardias a nivel general. Y específicamente en esta unidad 8 vamos a hablar solo de España. Es muy probable que quizá alguno de los temas o algo de lo que abordemos acá ustedes ya lo conocen porque lo han escuchado mencionar o porque han desarrollado algún tema en la asignatura de literatura española o en la asignatura de geografía e historia de España, así que habrá algunas situaciones que ya les parecerán conocidas. Cabe mencionar que nosotros vamos a hablar de la cultura y sociedad de la España del siglo XX, pero quizá no vamos a centrarnos o no vamos a penetrar demasiado en esta parte contextual, sino que vamos a conocer las generalidades para luego adentrarnos de lleno a la parte literaria. Y la parte literaria incluye las vanguardias en España, ¿sí? ¿Qué impacto tuvo las vanguardias o qué impacto generaron las vanguardias generales que hemos mencionado en la unidad anterior? ¿Se acuerdan, verdad? Los famosos ismos, el surrealismo, el cubismo, el expresionismo y todos estos ismos, ¿qué impacto generaron en España? Y cómo es que en España también se desarrollan las vanguardias. Además, después de eso, vamos a desarrollar el tema de la generación del 98 y luego va la generación del 27. Respecto a esto, yo les decía que es probable, y de hecho yo he creado la programación para 4 clases. Sabiendo que no vamos a tener las 4 clases, significa que definitivamente este tema de la generación del 27 sería para desarrollar la próxima semana. Ustedes saben perfectamente que yo prefiero irme anticipando un poco. Si el tiempo llegase a alcanzar, pues bien. Y si no, pues ya sabemos que en la próxima guía semanal los primeros temas que van a aparecer o el primer tema que va a aparecer es el que no alcancemos a desarrollar en esta semana. Entonces, en ese sentido, bueno, voy a hacer una
una aclaración o voy a dar unas indicaciones. El día de mañana, bueno, hoy vamos a empezar este tema, ¿sí? Cultura y sociedad de la España del siglo XX, el impacto de las vanguardias, pero el día de mañana yo tengo que realizarme una serie de exámenes médicos, entonces no sé realmente a qué hora voy a regresar. Para esta semana también considero necesario darles un tiempo para que trabajen en los grupos del proyecto STEAM, que ya sabemos que la entrega está muy próxima y que hay bastantes cosas que tienen que hacer. Y de hecho hay una parte de lengua del proyecto que también tienen que trabajar, que es el video relacionado a la oratoria. Entonces, en ese sentido, yo les voy a dar tiempo para trabajar en una hora clase. ¿Qué significa esto? Que mañana, dependiendo de la hora en la que yo regrese, si regreso antes de la hora de nuestra clase, yo me voy a comunicar con ustedes. Saben que tenemos un grupo, yo les voy a avisar si nos vamos a conectar todos a Zoom y si no, yo les avisaría de igual manera para que se reúnan en los grupos del proyecto STEAM. Vamos a ver, Kevin, ¿levantaste la mano? Sí, señor, creo es que me confundí un poco, pero la entrega del proyecto Steam no es, ¿para cuándo es? Disculpe. Fíjate que ahorita te voy a decir, de hecho les voy a mostrar el detalle de tareas. Tengo entendido que es para, déjame revisar, ahorita te digo, voy a ver aquí en el detalle, lo tenemos para, sí, tenés razón, la fecha de entrega según el detalle es hoy, ¿verdad? Ya lo terminaron. Vamos a ver, aprovechando. Ya que estoy viendo ahorita, yo creí, según los cálculos que tenía, que era para el viernes o para el lunes de la siguiente semana, que es la fecha en la que lo tenemos con segundo, el 4 de octubre, pero no, ustedes lo tienen antes. Entonces, ya que Pero estamos hablando señor, de sí, eso. señor, Ujú. disculpe, pero imagínese que usted cree eso, significa que nos puede dar prórroga, ¿verdad? Imagínese. Claro, claro, no, mira, por mí no hay problema, no te preocupes. De hecho, eso les iba a decir, por eso les pregunté si ya lo habían terminado, porque si no lo han terminado, de hecho, la hora de mañana, independientemente que yo esté o no esté, la vamos a usar para trabajar en eso. Obviamente yo estoy hablando por lengua, sí, estoy hablando por mi video. Lo demás, lo de las demás asignaturas, pues ahí sí no me voy a meter yo, pero en el caso de lengua, si alguien o si ustedes no hubiesen terminado ese video, tendría prórroga o tendríamos prórroga para eso, sobre todo porque la entrega, ustedes saben que no va a haber 35%, si no se les va a mandar, sino que se les va a mandar 70%. Entonces, de ser así, por mí no hay problema. O sea, de hecho, ahorita nadie me ha mandado nada de eso. En mi correo electrónico, lo único que tengo son fichas que todavía estoy revisando porque reviso primeros y segundos. Tengo todavía varios correos ahí en cola, pero del proyecto nadie me ha mandado nada. Entonces, no se preocupen con ese tema y hablo para los primeros técnicos, o sea, para ustedes, y hablo por lengua. Entonces, por mí no habría problema darles prórroga o darles un chancecito más para trabajar en eso. Lo que me interesa es que el producto esté o que sea un producto de calidad. Entonces, ya que Kevin me hizo la observación y que William también me pregunta aquí en el chat, podrían entregar la parte de lengua a más tardar el lunes 4 de octubre, ¿sí? Lunes 4 de octubre, estamos hablando del lunes de la próxima semana. Ese sí ya sería, o esa sí sería ya la fecha límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mañana yo voy a dar tiempo en la clase, ya les dije, independientemente que yo me pueda conectar con ustedes, si yo me conecto con ustedes, igual vamos a tener el tiempo para trabajar. Revisaríamos el detalle de tareas y yo les doy tiempo para que se reúnan, obviamente en las salas pequeñas de Zoom que yo organizaría. Y si no llego a tiempo, si no logro conectarme, así como estamos ahorita, ustedes se reunirían y podrían seguir avanzando en eso. ¿De acuerdo? Si alguien ya lo terminó y me dice, señor, mire, nosotros ya terminamos, ya lo tenemos todo y ya estamos listos para el 10, pues no hay problema, usted me lo manda. Yo sé que han estado bastante ajetreados, ocupados haciendo todo lo que implica, pero en el caso de lengua yo les puedo dar ese chance, sobre todo considerando la complejidad de la actividad, que no es tan fácil. Alguien diría, no, es sencillo grabarse de 50 segundos diciendo un discurso, pero no siempre es tan sencillo.
Entonces, mañana vamos a trabajar en eso. Ahora yo pregunto, levanten la mano, aquí virtualmente hablando, quienes sí quisieran tener un poco más de chance para entregar la parte de lengua. Quienes sí necesitan más tiempo para. Dependiendo de eso, voy a organizar si les doy o no les doy, porque si no, entonces mañana hacemos otra cosa. 4. Vaya. Entonces solo 4 personas necesitan más tiempo, los demás ya terminaron. Eso significa que Mariana ya está lista, ya terminó, Emilia también, Roxana también y Wilmer también. Ya tienen finalizado el proyecto. Vaya, entonces, en este caso va a ser bien sencillo. Los que necesiten tiempo para trabajar en eso lo tendrán mañana, ya pueden bajarla. Y los que no, vamos a trabajar en otra cosa, ¿sí? Porque actividades y cosas que hacer siempre hay un montón. De hecho, este tema de la España del siglo XX es un tema bien extenso, es bien grande. Entonces yo mañana, independientemente esté o no esté, yo les voy a decir qué es lo que vamos a trabajar. Y si alguien necesita más tiempo, ya dije, no hay ningún problema, voy a ser flexible en este caso y me lo van a poder entregar posteriormente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la portada de la unidad. Voy a compartirles una presentación de PowerPoint para que trabajemos en la portada de la unidad, por favor. Y voy a dar 2 minutos, bueno, 3 minutos para que usted haga la portada en su cuaderno y es la unidad número 8. El nombre de la unidad es Literatura del siglo XX, España y el mundo. Si se acuerdan, el periodo, bueno, la unidad anterior, a inicios de este periodo, empezamos trabajando la unidad 7 y estábamos en el siglo XX, pero estábamos hablando a nivel europeo. Ahora vamos a hablar en la unidad 8, siempre del siglo XX, pero centrados en España. ¿De acuerdo? Entonces, 2 minutos a partir de ahorita para que haga la portada. Si quiere hacer un dibujo, que es lo ideal, hágalo. ¿Qué dibujo puede hacer? Haga algo sencillo. La bandera de España puede ser una alternativa. Si alguien quiere dibujar la península ibérica, dibújela. Algo que a usted le salga sencillo, que le quede bonito y que no se lleve o no se demore mucho tiempo. Así que a partir de ahorita 2 minutos para que haga la portada y luego anotamos el tema, el indicador, la reflexión y empezamos con el desarrollo del tema, por favor. Vaya, vamos a ver, voy a calcular a partir de ahorita. Bien, creo que el tiempo que les he dado, sí, sé que es poco, ¿verdad? Y que no podemos hacer alguna portada súper artística, pero por lo menos que nos quede ya planteada el inicio de la unidad o que nos quede planteado en el cuaderno y al inicio de la unidad, ya con eso nos vamos. Ahora voy a regresar a la guía porque vamos a anotar el tema oficial y el indicador del logro. Me hacen el favor de tomar nota en el cuaderno. El tema es Cultura y Sociedad de la España del siglo XX, el impacto de las vanguardias, que es justo el primer contenido y que obviamente tiene relación con el nombre de la unidad. Y va a explicar o va a anotar los 2 indicadores que pertenecen al tema. En este caso son 2. El primero de ellos dice, explica con interés el conflicto social español de la época de la vanguardia. Y el segundo, reconoce con sentido crítico los efectos negativos de las guerras en cualquier sociedad. Mientras ustedes anotan el tema y el indicador de logro, o los indicadores, porque en este caso son 2, les voy a anticipar un poco y voy a relacionar quizá este tema con lo que vimos en la unidad anterior. Si ustedes recuerdan, desde el periodo pasado empezamos ya a llegar al siglo XIX, finales del siglo XIX, y ahora en este periodo hemos estado en el siglo XX y hemos hablado, nos hemos dado cuenta que el siglo XX fue un periodo bastante convulso, fue un periodo bastante difícil en cuanto a que hubo muchas guerras, en cuanto a que hubo muchos enfrentamientos, muchos conflictos que generaron impactos directos en la población a nivel europeo, pero España no fue la excepción. Entonces, en este caso, cuando hablamos de vanguardismo, ya sabemos que fue una corriente artística y literaria que intentó romper con los patrones o con los cánones establecidos en cuanto a lo que se venía haciendo en años o en siglos anteriores. Y en este caso vamos a centrarnos en España. Vamos a fijarnos que también España
enfrentó un periodo de crisis, enfrentó una serie de conflictos sociales, políticos, económicos que obviamente influyeron en la población y que también los llevaron a decantarse o los llevaron a inclinarse por la parte de las vanguardias que estaban en su máximo esplendor, que estaban en su máximo apogeo y cómo es que estas vanguardias influyen o llegan a España y cómo es que son adoptadas ahí. Y el segundo indicador creo que también es bastante relacionado y acorde a esto, y eso lo vimos desde la unidad anterior también, que nos damos cuenta que las guerras, las revoluciones y estos conflictos definitivamente generan efectos negativos, repercusiones negativas en muchos ámbitos de la vida de cada una de las sociedades. Entonces hoy vamos a centrarnos en España, vamos a fijarnos en la parte social, digamos, en la parte política en general, para luego ya entrar a la parte literaria en el sentido de las vanguardias en España y luego las generaciones literarias en España, porque en España surgen la famosa generación del 98 y la famosa generación del 27, de las cuales vamos a ver en qué consistió cada una, cuáles fueron las características fundamentales y quiénes son los representantes específicos o los representantes más destacados de cada una. Entonces, ahora que usted ya notó el tema y los indicadores, vamos con la parte de la reflexión o el contenido socioemocional. Esta semana vamos a estar hablando de la toma de decisiones. Este definitivamente es un tema muy importante porque todos los días estamos ante diversas situaciones o diversos caminos que nos llevan o nos obligan a tomar decisiones sobre qué camino tomar. Por ejemplo, yo ahorita podría decir que los estudiantes que están conectados a esta clase es porque tomaron la decisión de hacerlo. Y hay situaciones o hay cosas que a veces salen de nuestras manos que no dependen de nosotros, pero hay muchas otras que sí dependen de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo, una meta, una proyección, un plan de vida, las decisiones que tomemos deberían de estar orientadas a la consecución de ese objetivo, a ir por el camino que me lleve a esa meta. Es un tanto ilógico que yo pretenda que en mi futuro o que en mi objetivo se observe el éxito y que las decisiones que yo tome sean totalmente opuestas a ello, ¿sí? Y que obviamente a largo plazo nos van a pasar una factura. Entonces, aquí en la guía yo siempre les coloco la parte de la reflexión, ¿sí? Una explicación, la cual vamos a ir desglosando en cada una de las clases que tengamos. Y la primera parte nos dice que la toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas opciones. Las decisiones están a lo largo de nuestra vida, a la orden del día, desde que nos levantamos. Por ejemplo, ahora que ustedes están en casa, que están, o que estamos todos trabajando desde casa, desde el momento en el que usted observa su ropa en la mañana, después que se baña y dice, ¿qué ropa me voy a poner? Desde ahí implica una decisión, porque usted puede tener 5 camisas diferentes y elige una. Obviamente hay decisiones que son más difíciles que otras o son más trascendentales que otras. Entonces, todos los días nosotros estamos ante situaciones en las que tenemos que optar por una cosa u otra y esa decisión a veces es simple y a veces no. A veces nos quebramos la cabeza pensando pros, contras, qué hago, qué decisión tomo, qué voy a afectar o si puedo afectar a los demás. Entonces, esto obviamente a veces nos genera conflictos mentales, no refiriéndonos a peleas, sino que refiriéndonos a un fluir en la conciencia en la que yo veo por un lado el angelito y el diablito, ¿no? Que me dicen, hace esto otro, y entonces quiere decir que deberíamos estar siempre bien conscientes de las decisiones que tomamos. De eso vamos a estar hablando en esta semana y a medida que avancemos en el tiempo, pues habrá quizá algún chance para que ustedes me den alguna opinión, algún ejemplo en el que ustedes consideren que una decisión definitivamente o cuál puede ser una decisión que genere un impacto positivo o negativo en nuestras vidas y que también puede generar impacto en la vida de los demás. Entonces, ahora vamos a hacer la lectura mecánica. La lectura mecánica vamos a cambiar en estas últimas semanas de clase, vamos a leer El Viejo y el Mar. Sé que esta es una de las obras que ya se evaluó, pero creo que nunca está de más leer ciertas situaciones
que nos van a servir también en algún momento, quizá como parámetro de reflexión, porque esta obra es bastante bonita en ese sentido. A pesar de las adversidades y de los problemas, pues el viejo no se dio por vencido, ¿verdad? Los que la leyeron en su totalidad, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y vamos a leer solo la primera parte, justo desde era un viejo que pescaba hasta la parte que está en amarillito, porque son de tiempo, no vamos a leer demasiado, pero no sé si hay de manera voluntaria alguien que me ayude a leer. Si no, de todas maneras, ya habíamos empezado la segunda ronda, si no recuerdo mal, porque Lucía ha leído 2 veces, sobre todo porque cuando le tocó a primero electrónica nos saltamos bastantes compañeros y volvimos a empezar con primero F. Entonces Lucy ya leyó. Si me voy por ese orden de lista, entonces hoy le tocaría ya en la otra ronda leer a Jade. Jade, ¿tiene disponibilidad de micro para que me ayudes a leer, por favor? Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Y entonces adelante, por favor. Okay. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote, que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el pichero y el arpón, y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remandada con sacos de harina, y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. El viejo era flaco y desgarbado, con arrugas profundas en la parte posterior del cuello. Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical estaban en sus mejillas. Estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo, y sus manos tenían las hondas cicatrices que causan la manipulación de las cuerdas cuando sujetan los grandes peces. Pero ninguna de esas cicatrices era reciente. Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto. Todo en él era viejo, salvo sus ojos, y esos tenían el color mismo del mar y eran alegres e invictos. Muy bien, Jade, muchísimas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Ya vamos con la segunda ronda y creo que aquí mayor explicación no iremos dando, sino que nos vamos a centrar en hacer una lectura correcta, una lectura con una velocidad fluida, así como lo acaba de hacer Jade, por ejemplo, porque entre más rápido se lee, obviamente practicamos nuestra lectura mecánica y también avanzamos más en tema tiempo, ¿verdad? Ahora bien, voy a mostrarles en la guía de la semana, nosotros observamos, o en cuanto al primer tema, bueno, tenemos el inicio de la unidad, que prácticamente ya está, y respecto a la cultura y sociedad de la España del siglo XX, que es el tema que ya anotamos también, vamos a ver varias cosas. Hay una especie de esquema donde he señalado, o donde vamos a observar, o ustedes van a observar también en la guía, los subtemas que vamos a ver. Vamos a partir hablando del contexto histórico español, vamos a ver por qué se considera o de qué manera afectó a España el periodo de entreguerras. Luego vamos a hablar cómo en España se da un periodo de dictadura a un proceso de guerra civil. Cuando hablamos de guerra civil estamos hablando de una situación bastante complicada, ¿verdad? Sabemos que no es una situación sencilla, sino que genera o generó, en este caso también, una serie de desencantos en muchas personas, una serie de muertes, una serie de decepciones en muchos ámbitos, pobreza, en el ámbito de la ignorancia de muchas cosas quizás que lo llevaron a tomar decisiones no muy acertadas. Luego vamos a hablar del periodo del franquismo a la democracia, cómo es que se da esa transición de una dictadura a un proceso democrático. Luego vamos a hablar de la renovación literaria que consistió en lo que las vanguardias intentaron realizar en Europa y en España y la influencia de las vanguardias. Entonces, obviamente todo esto no lo vamos a alcanzar a abarcar hoy. Entonces, para el día de mañana, lo que no se alcance a cubrir hoy, pues se va a trabajar quien lo considere necesario, quien no tenga que trabajar en el proyecto STEAM, ya dijimos esa condición,
Y obviamente en la siguiente clase, que ya sea expositiva, es decir, que ya continuemos con el tema, pues yo voy a retomar la información relacionada a eso. En el tiempo que nos queda, voy a regresar a la presentación de PowerPoint que les había mostrado en el principio, donde ustedes hicieron la portada de la unidad 8. Aquí tenemos el tema, que ustedes ya lo tienen anotado, así que no tienen por qué volverlo a escribir. Y aquí está prácticamente el esquema que les acabo de mostrar en la guía. Esto es para que ustedes se fijen que hay una relación entre todo lo que estamos viendo, ¿sí? No es que lo que esté en la guía, lo que está en la presentación, lo que está en el libro son cosas distintas y que me genera confusión y que yo no hallo que estudiar. Todo es prácticamente parte del mismo cuerpo de conocimiento. Entonces, no lo vea como elementos aislados o que para el examen solo tenga que estudiar una cosa u otra, al final todo se complementa. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es el contexto histórico español y un periodo de entreguerras. Yo he colocado aquí las ideas más destacadas o las ideas importantes. Obviamente al momento de estudiar para su examen, usted va a retomar esta clase, ¿sí? La va a escuchar en YouTube, va a entrar quizá a volverla a ver, aunque los que están conectados creería yo que están tomando apuntes y que no sería necesario. Esto va más para las personas que no se conectan a las clases y que luego tienen que verlas. Entonces, vamos a empezar hablando que a finales del siglo XIX, o sea, vamos entrando al siglo XX, estamos hablando del siglo XIX, finaliza en España con el llamado desastre del 98. Este suceso es bastante importante y de hecho es el punto de partida para la generación del 98, que consiste o que se llamó así porque España perdió las últimas colonias de ultramar. Estas últimas colonias de ultramar que España pierde en 1898 son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, obviamente, estos hechos tuvieron lugar en un momento en el que el país estaba pasando por fuertes tensiones e inestabilidad social que habían sido provocadas por las malas condiciones de vida del proletariado. Ya hemos hablado que la parte de las revoluciones industriales afectaron a toda Europa. España no fue la excepción. Había un periodo o hubo un periodo de pobreza, un periodo de migración, un periodo en el que las personas que trabajaban eran explotadas por trabajando mucho tiempo con condiciones precarias, incluso no estamos hablando ni siquiera que les podían dar comida o tiempo para ir al baño, hacer sus necesidades, sino que el proletariado era explotado, ¿verdad? Además, hubo un atraso científico, un atraso tecnológico. ¿Por qué? Porque la revolución industrial benefició a algunos, pero no a la sociedad en general, no al pueblo, no a las clases populares, ¿sí? Y esto también se sumó a la inestabilidad social y generó o empezaron a plantear la necesidad de modernizar al país. Ahora estamos hablando de España, claramente. Ahora, en este caso, estamos ante el reinado de un monarca, que en este caso fue Alfonso XIII, o Alfonso XIII, como algunos lo llaman, y en 1923 él prácticamente apoyó un golpe de Estado a Miguel Primo de Rivera, que seguro ustedes ya lo han escuchado antes, quien había impuesto una dictadura. Entonces, cuando estamos hablando de un periodo de entreguerras, estamos hablando que en 1914, y eso ya lo habíamos mencionado en la unidad anterior, comienza la Primera Guerra Mundial y en 1939 la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas duras condiciones impuestas por los vencedores a los países vencidos dieron lugar al nacimiento de varios movimientos. En el caso de Italia, por ejemplo, surge el fascismo, a los nazis que aparecen en Alemania. Ambos estaban basados en el militarismo. Se empieza a exaltar los términos patrióticos, el autoritarismo, la represión, y esto al final condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. A lo que vamos a llegar es que estos sucesos, las guerras mundiales, si bien es cierto, no solo afectan a España, sí hay una repercusión directa en el país. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta otra parte de la historia española, y de hecho al final de este tema yo les voy a mostrar un video que encontré que me parece muy bueno, donde está la explicación del siglo XX en España desde otra perspectiva, que lo vamos a ver también.
Alfonso XIII, lo que yo les decía hace un momento, apoyó en 1923 el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Luego de eso, en 1923, este señor había impuesto un régimen dictatorial y dimitió en 1930, o sea, renunció, ¿verdad? Se tuvo que ir. Y en abril del 31 se proclama la Segunda República. Esto de la Segunda República también fue un elemento bastante trascendental que tenía varios principios. Ellos decían que España era una república de trabajadores de toda clase, quisieron eliminar la religión de la vida política, todos los cargos públicos estaban sujetos a elección, se podrían expropiar las tierras para utilizarlas con fines sociales. Entonces, fue un modelo, ¿sí? En el 31 con la Segunda República se da un modelo de gestión o un modelo diferente a lo que se venía manejando en España. Obviamente, y vuelvo a repetir, nuestro centro de interés, yo en el examen no les voy a preguntar, qué sé yo, estas fechas específicas o que me digan quién estuvo contra quién ganó, sino que esto es nada más el contexto, el preámbulo para entender la parte literaria, que es lo que nos compete a nosotros. Así como en las fichas, por ejemplo, ustedes retoman los contextos, que no es el eje de la atención, sino que nos ayuda para una mejor comprensión de la parte literaria. Y en el 36 se produjo un golpe de Estado y se inició así la guerra civil. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de que en el 23 Miguel Primo de Rivera impuso un régimen dictatorial y luego se empiezan a generar una serie de medidas proteccionistas, se ve obligado a dimitir en el 30, que es lo que acabo de explicar. Luego, el rey parte al exilio, se proclama la Segunda República. Esto es de tendencia socialista. O sea, si nos vamos o ponemos en un plano el capitalismo y el socialismo, nos vamos o nos quedamos con la parte socialista. Y en el 36 se produce la guerra civil. Creo que está de más decir que la parte de la guerra civil se dio del 36 al 39, generó una serie de situaciones o de inestabilidad en el país enorme, ¿sí? Enorme porque de cierta manera, aunque no todos estén involucrados, a la hora de la hora se ven afectados de manera directa o indirecta. No nos vamos a ir lejos. En nuestro país hubo una guerra civil. Entonces, hay muchas personas que quizá no se vieron involucradas directamente en ningún bando o en otro, que no dijeron voy a pelear voluntariamente, pero que se vieron obligadas a hacerlo o que estaban en condiciones, qué sé yo, en un lugar poco adecuado, en un momento poco adecuado, y para su mala suerte ocurrió cierta situación que lo vio o que lo obligó a tener un accidente, que le pasó algo, que terminó falleciendo cuando no tenía nada que ver. Entonces son cosas que, y si se fijan en las imágenes que yo les he colocado ahí, pues se observa destrucción, ¿sí? Se observa represión, se observa que una guerra civil no es decir, es un pleitecito entre dos personas, por supuesto que no, es el enfrentamiento de dos bandos. Y lo último que vamos a ver hoy es la parte del franquismo, la democracia. Esto es un pincelazo rápido porque vuelvo a repetir, no es literatura española, no es geografía e historia de España que nos vamos a meter bien a profundidad, conocer hasta biografía, vida, muerte y esas cosas, sino que esto es el preámbulo para. En el caso de la dictadura de Franco, duró desde 1938 hasta 1973. De hecho, aquí está la idea. En este caso, o durante los años posteriores a su triunfo, al triunfo de Franco, Francisco Franco, obligó al exilio, condenó a la cárcel, ejecutó a muchos republicanos, o sea que era cosa seria, como decimos por ahí, ¿verdad? Muchas personas emigraron, claro está, buscando mejores condiciones o salirse de esa situación tan difícil. Algunos emigraron a México, otros se fueron a otros países a seguir continuando la labor intelectual, porque aquí esta represión incluyó también personas orientadas al ámbito literario. ¿Qué pasa si yo como escritor o escritora me tomaba a bien hacer un texto en el que criticara o en el que censurara las cosas que Franco estaba haciendo? Obviamente no me va a decir, vaya, lo felicito por su texto, claramente iba a haber una situación o un enfrentamiento, una medida contra mí. Entonces, ¿qué pasa con la parte intelectual? Se tienen que ir a buscar dónde o de qué manera poder expresarse, porque la libertad de expresión se vio claramente afectada en el periodo del franquismo. Entonces, a pesar de esa represión contra cualquier ideología,
España en algún momento pudo tener un desarrollo económico, industrial y turístico hacia finales del franquismo. O sea que este señor logra imponer su dictadura, pero hasta cierto punto, después de un par de años, él logra que España como que se estabilice, ¿sí? Como que se estabilice y no todo fue malo. Ahora, tras la muerte de Franco, se abre un proceso de democratización, o sea que después de una dictadura llega la democracia, que llevó a unas elecciones ya un poco más libres, porque no es lo mismo una dictadura decir, yo voy a ser el que mande, yo voy a ser el que dirige y van a hacer lo que yo quiera porque yo así lo digo, a que alguien sea elegido por el pueblo, a que alguien sea elegido por una mayor cantidad de personas o por la mayor parte de. Entonces, en 1977 se dieron las elecciones y en este caso, pues hubo un proceso de reconciliación, digamos, ¿verdad? España se abre al mundo, es decir, que ya deja de estar encerrada en el conflicto histórico que había tenido, el desastre del 98, el periodo de entreguerras, la dictadura y todo este caos que se venía desarrollando, se abre al mundo y es ahí donde entran las famosas vanguardias, que ya estamos hablando del último tercio del siglo XX. Entonces, en términos generales, lo que hemos hablado hoy es la parte contextual. En la siguiente clase vamos a entrar ya al plano puramente de las vanguardias, o sea, ya la parte de la renovación literaria. Vamos a ver cuáles fueron las características de las vanguardias en España, que no van a estar lejos de las vanguardias en general, ¿verdad? Y cuáles son aquellas vanguardias que en España se desarrollan con más fuerza. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá por el día de hoy. Recordarles, mañana nos vamos a comunicar, yo les aviso que si nos vamos a conectar a Zoom directamente, así como este día, o si cada uno va a trabajar en las actividades que yo les voy a asignar, que estarán orientadas a avanzar en el proyecto STEAM, quien lo considere necesario, y a trabajar en una situación o una serie de esquemas relacionados a las vanguardias españolas, que tampoco va a ser una gran astralidad o una gran cantidad de cosas, para ya adentrarnos a lo que vamos a ver el día miércoles. Entonces les agradezco, chicos, por su asistencia a la clase de este día, por la participación a quienes lo hicieron y espero que pues el día de mañana aprovechemos el tiempo. Yo me comunico con ustedes y cualquier cosa, yo sé que ustedes siempre siguen indicaciones. Así que nos quedamos hasta acá. Feliz tarde, cuídense, pórtense bien y éxitos con sus tareas, que ya es lo último. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias. Adiós, señor, gracias. Bueno, señor. hijas, hasta luego. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Feliz Adiós, tarde. señor. Muchas gracias. Bueno, Anelis, hasta luego, hija.